Bueno, pues veníamos ya de un bloque en donde hablábamos acerca de las cifras del COVID-19 en el país. ¿Cómo estamos hasta ese momento? ¿Qué se puede esperar? Le agradezco mucho al doctor Javier Tello que nos acompañe hoy. Él es analista en políticas de salud. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Magda? Muchas felicidades. Muchas felicidades igualmente, con el gusto de tenerlo nuevamente con nosotros. Platiquemos acerca de la situación del coronavirus en el país. Justamente hace unos momentos, y ahora vamos a profundizar en el tema, se acaba de hacer este anuncio por parte del gobierno capitalino y el gobierno del Estado de México. El semáforo rojo en ambas entidades se mantiene. Y eso me lleva a preguntarle, estamos en el punto más álgido de la pandemia. Vemos ya un nivel de saturación hospitalaria en diversas entidades que verdaderamente suena alarmante. ¿Alcanzaremos en algún momento esos escenarios como los que se vieron a principios del año pasado en Italia? Bueno, básicamente siempre hemos estado en una etapa de crecimiento y a mí me llama mucho la atención porque los escenarios que se vieron en Italia, de hecho, ocurrieron en México. Lo que pasa es que los estábamos viendo de otra manera. En este momento solamente basta con ver que se están negando ya servicios crematorios, solamente te están dando funerales normales porque hay una larga fila. Vemos que hace un par de días otra vez se volvió a recalcular la subcaptación que tenemos sobre la mortalidad y vemos que está altísima y va a la alza, ¿no? Y precisamente en este momento nos encontramos, por lo menos en la Ciudad de México y seguramente pronto en otras ciudades de la República, ya con una ocupación hospitalaria muy alta. Tenemos hospitales que nos dicen oficialmente que están al 80% de la capacidad, cuando en realidad tú tienes que esperar varias horas para poder localizar un hospital a donde llevar un paciente. Entonces, desafortunadamente, Magda, sí, estamos en una fase muy alta. A mí no me gusta hablarles del pico ni de la peor parte, porque eso hace ver como que ya de ahí todo viene para abajo. Y la realidad es que no lo sabemos. Tristemente, esto puede seguir creciendo. Recordemos que parte de los contagios fue por conductas, lo quiero decir así, irresponsables, de habernos ido a celebrar y a juntar en las fiestas navideñas. Todavía falta ver cómo nos va a ir con el principio de año, con toda esta gente que estuvo comprando juguetes de Reyes. Es un escenario muy complicado. Lamentablemente no hay buenas noticias aquí. La única buena noticia es que de alguna manera ya empezó el proceso de vacunación, pero de ahí en fuera creo que todos tenemos que estar alerta y todos tenemos que cuidarnos muchísimo. Híjole, qué delicado esto que nos comentas. No hay buenas noticias. Aquí todavía nos faltan esos casos de las fiestas decembrinas. Ya mencionas este proceso de vacunación. ¿Cómo estamos avanzando con él? Hablábamos hace unos momentos de que ya hay 2 vacunas autorizadas en el país. Se estima que otras más podrían ser autorizadas en febrero. ¿Realmente es un avance significativo el hecho de que se estén comenzando a aplicar en la Ciudad de México, que se esté dando prioridad a esto? También ya hay una fecha en concreto para poder empezar con esta inmunización a nivel nacional, ¿no? Si no mal recuerdo, sería ya para el 11 de enero. ¿Qué nos dices de todo esto? Lo que pasa es que, como se ha venido diciendo ya hasta en medios internacionales, no es lo mismo vacunas que vacunación. Y a nivel o sea, qué bueno que tenemos las vacunas. Estoy escuchando que posiblemente podríamos acelerar la entrega de la vacuna de AstraZeneca, lo cual me parece bien. No soy yo de los que estamos más a favor de la vacuna de Sputnik, de los rusos, si no han logrado probar para entonces que tienen los resultados de los estudios clínicos de fase 3 adecuadamente. Pero eso es la vacuna. Y creo que a este punto hay un buen trabajo para hacernos de vacuna. Es en el proceso de vacunación, Mayra. Creo que estamos terriblemente lentos, dolorosamente lentos con esto, porque para juntar el 1.400.000 dosis que debieron haberse aplicado a finales de enero, deberíamos estar vacunando a 52,000 personas desde el lunes pasado. Y vemos cómo nuestras cifras andan rondando los 4,400, cuando mejor nos ha ido son los 5,000 o algún día extraordinario que a principio de la vacunación. Pero estamos realmente vacunando muy lento y esto se debe a que la logística no ha sido, a mi juicio, la adecuada.
Uno, le estamos llevando la gente a la vacuna, no la vacuna a la gente. Estamos en un proceso terriblemente complicado, logísticamente lento, que hace que los profesionales de la salud se tengan que estar apuntando en listas, que aplican sus hospitales, luego que se las validan, etcétera. Estamos viendo en la pantalla las filas de médicos. Esto no es normal. No podemos tener un proceso de vacunación así, con esta lentitud y con esta poca eficiencia. Y me asusta más, porque a partir de la semana que entra, como ya se anunció, vamos a tener entregas de 460,000 dosis a todo el país. Ya están todos los planes tácticos, los vacunadores, los sitios de vacunación perfectamente ensayados por parte de cada uno de los estados de la República. Te pongo un ejemplo muy concreto. El estado de Nuevo León debería estar vacunando a partir del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, debería estar vacunando a 5,000 personas la semana que entra, cuando es lo que ni siquiera hemos hecho a nivel nacional. Entonces creo que urgentemente necesitamos replantear el proceso de logística de vacunación, si no nos vamos a quedar muy atrás. Claro, que además son los propios gobernadores los que han pedido más claridad, ¿no?, en cuanto a este plan de vacunación. Lo platicamos también en algún momento, doctor, que se requería más transparencia en cuanto al plan en sí mismo, en cuanto incluso a los convenios a los que se llegaron con estos laboratorios. Déjame regresarme en un tema que me parece fundamental y que no me gustaría que dejáramos de lado, doctor. Ha regresado ya el debate sobre esta guía de bioética derivado de la saturación hospitalaria de la que hacíamos mención hace unos momentos. ¿Estamos ya frente a este terrible escenario en donde se tenga que decidir entre salvarle la vida a una persona y dejar morir a otra? Sí, ya estamos en ese escenario, de hecho ya se está haciendo. Como lo dije yo desde el mes de abril, creo que siempre va a ser una buena noticia tener una guía. ¿Por qué? Porque las cosas se tienen que hacer con un protocolo. La guía ha sido pensada a través de científicos, de gente que conoce de ética de la salud, y perfectamente se utiliza en muchos lugares del mundo. Está medido con parámetros y tenemos nosotros que ver en este momento, cuando los recursos son limitados, cómo es el tráfico de atención que le vamos a dar. Tenemos nosotros que hacer, sí, seguramente, y lo peor, los médicos que están en la línea del frente viendo a estos pacientes tienen que tomar seguramente decisiones muy duras, pero la realidad es que en este momento tenemos que ser muy cautelosos porque hay mucha gente que no va a poder ser atendida. Esta es la realidad. Cuesta trabajo decirlo, cuesta trabajo aceptarlo, pero hay gente que no va a tener la capacidad de ser salvada porque los recursos son limitados, la gente es limitada, y en esos hospitales que se están poniendo, los hospitales extraordinarios, hospitales de campaña, faltan recursos. Tenemos médicos, enfermeras, gente, auxiliares que están agotados, que ya no pueden ver más pacientes, instalaciones en donde nos falta oxígeno. ¿Por qué? Porque las instalaciones de oxígeno fueron improvisadas por la emergencia, como ocurre en muchos lugares del mundo, y sí, definitivamente se tienen que tomar decisiones tristes, seguramente, pero es lo conducente. ¿Qué podemos esperar, doctor, ya en los próximos meses? Y ya no anticiparnos a qué podemos esperar durante todo el 2021, pero sí podríamos hablar de qué es lo que podemos esperar para finalizar enero y también para mediados de febrero, quizá. Yo creo que se vienen semanas difíciles, semanas muy, muy duras, Magda, en donde vamos a tener que estar lo más guardados posible. La gente tiene que entender que no es tiempo de estarse reuniendo, de no ver a personas ajenas, de no salir a la calle si no es estrictamente necesario, y mantener nuestras medidas de protección. Yo sé que son 11 meses de repetir lo mismo y la gente lo último que quiere ver es una persona en la televisión que le esté diciendo que se ponga el cubrebocas, que se lave las manos, que no se reúna, pero es lo único en este momento que podemos hacer. No, si estamos viendo que los recursos para que salven nuestra vida son complicados, tenemos nosotros que colaborar para salvar nuestras propias vidas. Lo mejor que podemos hacer es tener conciencia de eso y cuidarnos muchísimo. El tener una perspectiva más solidaria, ¿no? Tanto con el personal médico como con la gente que está en nuestro entorno. Cuidarlos también y cuidarnos a nosotros mismos para al mismo tiempo cuidar de ellos. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre es un placer poder platicar contigo. Qué gusto, Magda, que estés muy bien. Abrazo fuerte para ti, el doctor Javier Tello, analista en políticas de salud. Hacemos un corte. Volvemos con más.